Mateo 9. Mateo 9. Vamos a leer Mateo 9 del 1 al 13, por favor. Mateo 9 del 1 al 13. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? ¿O es para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados? Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Me acompañan del 9 al 13, hermanos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia, dice aquí, quiero y no sacrificio. Misericordia con verdad y verdad con misericordia, así se llama este tema. Misericordia con verdad y verdad con misericordia. Jesús mostró misericordia a muchas personas, pero nunca comprometió su verdad. Jesús ayudó a muchas personas, pero nunca pasó por encima de la ley de Dios. Jesús mostró compasión por muchas personas, pero nunca se prestó a participar de cosas que estaban mal. Jesús tuvo afecto, cariño por muchas personas, incluso por aquellos que lo estaban crucificando, pidió perdón, pero nunca escondió la verdad, nunca la comprometió
nunca se prestó a hacer cosas chuecas, nunca se prestó a la corrupción, ni a la permisividad, ni a la dejadez, ni a todas esas cosas que muchas veces nos llevan como seres humanos a la mediocridad moral. Empieza el capítulo demostrando al Señor misericordia. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad en la que vivía, Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Tendido. ¿Cuántos enfermos nos gustaría sanar, hermanos, verdad? Actualmente, ¿cuántas personas nos gustaría, si tuviéramos el poder, ayudarlas en su sufrimiento? ¿Cuánto nos gustaría cambiar la situación? ¿Cuánto me gustaría a mí cambiar la situación de Daniela Guevara? ¿Cuánto me gustaría cambiar la situación de mi hermana Tere Pérez? ¿Cuánto me gustaría cambiar la situación de salud en lo que familiares, amigos, queridos se encuentran? ¿Cuánto me gustaría que mi padre no tuviera ese problema de salud? ¿Cuánto nos gustaría? Y nos duele en el corazón ver a aquellas personas ahí tendidas, como estaba este pobre hombre paralítico, en una época donde no podía tener ni siquiera atención médica adecuada, cosa que tenemos la gran bendición de tener en muchos casos, una atención médica que, si bien no resuelve nuestra enfermedad, nos ayuda a tener calidad de vida. Este hombre no la tenía, estaba tendido sobre su cama. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿Y qué pasa cuando pasa el tiempo y está uno acostado mucho tiempo, hermanos? ¿Quién sabe cuántas llagas ya tenía este pobre hombre? Lo cambiaban de lado, lo cambiaban del otro lado. Y me acuerdo que Lalo Moreno, ¿dónde estás, Lalo? Sí vino Lalo Moreno, ahora no. Fue a predicar a otro lado. Aquí estás, perdón, ahorita. Voy a predicar allá, qué bueno. Me acuerdo cómo él y su hermana atendieron a su abuelita y cómo la volteaban y cómo la procuraban, porque las llagas le salían después de mucho tiempo de estar acostada. Y no solamente él, las personas que estaban a su alrededor sufriendo, porque al final de cuentas cuidar a un enfermo llega a ser pesado. Y así estaba este paralítico tendido sobre una cama y le trajeron a Jesús, y dice, por favor, versículo 2, lo leen conmigo. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor tuvo misericordia de este hombre, tenía el poder de sanarlo, pero es muy interesante que el Señor Jesús vio la fe de quienes lo llevaron. ¿Cuántos eran? Nos dice otra porción de la Biblia que eran por lo menos 4 que lo llevaban cargando y que lo introdujeron por el techo, abrieron todo y lo introdujeron por el techo en un lugar donde ya no cabía la gente, porque estaba Jesús rodeado de mucha gente, y ahí estaban también los religiosos viendo qué decía y qué enseñaba Jesús y qué hacía. Así que había mucha gente y lo descolgaron, lo metieron ahí, y dice que al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: te sano en este momento. Así le dijo. A ver, ¿qué le dijo, hermano? Ten ánimo, hijo, tus pecados. ¿Qué? ¿Por qué empezó Jesús por ahí?
Que no la misericordia más grande hubiera sido para nosotros, hubiera sido, ya sánalo, Señor. No, que le perdona sus pecados, y lo que necesita es ya caminar, que no lo ves. El Señor Jesús no pasó por encima de una realidad. La carga más grande que ese paralítico tenía es la carga de sus pecados. La enfermedad más grande que ese paralítico tenía, la enfermedad de sus pecados, es la más grande que tenemos, hermanos. Es la más grande necesidad que tiene el mundo. Y Jesús no pasó por encima de su gran necesidad de hacerle ver a ese hombre: tú eres pecador y tal vez está enferma porque ha pecado, porque ha vivido mal, que está lejos de Dios. De hecho, hermanos, si nos vamos al origen, en el mundo hay enfermedades porque el pecado entró, y nosotros sufrimos porque el pecado entró en el mundo, y el hombre sufre. Muestra misericordia sin pasar por encima de la verdad. Si esa culpa hubiera permanecido en él, si ese pecado hubiera permanecido en él, de todas formas iba a morir e irse a la condenación. Después de algunos años de poder caminar otra vez, ¿de qué le servía? ¿De qué le sirve a un ciego recuperar la vista para ir a cometer un asesinato? ¿De qué le sirve a una persona recuperarle la movilidad de su mano para golpear a su esposa otra vez? ¿Qué es más importante? El Señor obra en lo que es más importante. Y le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. ¿Cuánta paz sintió ese paralítico? Y tal vez hubiera sido con eso suficiente. El Señor me perdonó mis pecados. Soy pecador y traigo esa culpa encima de mí. Aquí estando en la cama le doy vueltas y vueltas y vueltas a esa culpa. El Señor le perdonó sus pecados como nos ha perdonado a nosotros. Sin embargo, había gente que lo estaba observando y dice: entonces algunos de los escribas, conocedores de la ley, decían dentro de sí: este blasfema. Pues sí, porque ellos decían y creían que el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Es Dios. Entonces, ¿cómo viene este hombre a decir que le perdona sus pecados? Está blasfemando. Hasta ese momento tenían razón, pero después de lo que pasó ya no tenían razón. ¿Sí? Dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, por favor, leamos la respuesta de Jesús. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Así que parece ser que estos hombres podían tener razón en pensar que blasfemó, pero el Señor les dice: ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? En vez de alegrarse de que ese hombre pudiera ser perdonado de sus pecados, estos hombres estaban pensando mal en sus corazones. Jesús ya había demostrado que podía hacer milagros. No era la primera vez que los hacía. Pero ¿por qué estos hombres se molestaron? En vez de gozarse, alegrarse porque un hombre estaba siendo atendido, un alma, se molestaron, pensaron mal. Y el Señor entonces les pregunta: ¿qué es más fácil? Decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Y ya sabemos qué es más fácil, hermanos. ¿Qué es más fácil? De las dos declaraciones, ¿cuál es la más fácil? La más fácil de comprobar, pues, o mejor dicho, la más fácil de decir,
y que pues sí es fácil de decir, pero no hay comprobación, ¿verdad? ¿Cuál es? Los pecados te son perdonados. Eso es muy fácil de decírselo. De hecho, actualmente en muchas congregaciones religiosas se le está diciendo a muchas personas día con día, cuando van a confesarse, tus pecados te son perdonados. Muy fácil decirlo, porque eso no tiene verificación externa. Y mucha gente se va creyendo que ha sido perdonada cuando realmente no ha sido así. Porque la confesión debe hacerse a Dios. Y es a través de Jesucristo, no de un hombre, llámese como se llame, que tenemos el perdón, porque es el que murió en la cruz por nosotros, llevando nuestros pecados y pagó. Por eso dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que nos puede perdonar los pecados. Él es el medio. Pero el Señor demuestra con la segunda declaración que Él puede hacerlo, que Él era Dios mismo. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico. ¿Qué le dijo, hermanos? Y milagrosamente el hombre se levantó, tomó su cama y se fue a su casa, sano. Demostrando Jesús con eso que Él tenía el poder de perdonar pecados, porque Él es Dios. Y al demostrar que Él era Dios, entonces las conjeturas de estos hombres se vinieron abajo. No estaba blasfemando, estaba diciendo algo que podía decir porque Él era Dios, y estaba atendiendo a las dos necesidades más importantes de ese hombre. Primera, necesidad espiritual. Segunda, necesidad física. Y aquel hombre se fue no solamente corriendo, saltando, dice otra porción de los evangelios, léalo después, que se fue saltando y alabando a Dios, y toda la gente maravillada. Porque sabían cuánto tiempo había estado paralítico aquel hombre. Y dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. El 8, por favor, hermanos, ¿qué dice? Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado. La gente se maravilla, glorifica a Dios. Ese es el efecto de los milagros, cuando un milagro viene de Dios, porque hay milagros que vienen de otras fuentes y hay otros que no son milagros, es charlatanería. Pero hay una fuente milagrosa que pertenece al poder de Satanás, con la cual engaña a las personas. Hay muchos que son charlatanería, arreglos para engañar a las personas, haciéndole creer que se cometió o que se hizo un milagro, como las supuestas sanidades de curanderos, de hechiceros y otras cosas que no son más que charlatanería, mentira, engaño. Pero hay otros portentos que el maligno puede hacer. Sin embargo, siempre está supeditado al poder de Dios y Dios está por encima de él. Pero cuando un milagro viene de Dios, provoca esta reacción. La gente glorifica a Dios. Jesucristo es exaltado. La gente se maravilla. Pero aquí también tenemos dos cosas muy interesantes. Tenemos el silencio de unos y la maravilla de otros. ¿Quiénes guardaron silencio? Los escribas. Ya no dijeron nada después. No se convencieron, no se debieron haber convencido de que Jesucristo era Dios y que podía perdonar pecados. No, debieron haber cambiado su actitud en ese momento y decir, delante de quién estamos, del Mesías, vamos a seguirlo, lo ha demostrado. Muchos de ellos no lo hicieron.
Y la gente, ¿de qué se maravilló, hermanos? ¿De qué se maravilló? ¿De que le perdonaron los pecados a ese hombre? Tristemente no, se maravilló de que había sido sanada, ¿no? Y salieron y hablaron, ¿verdad? Y derramaron la noticia y, ¡ay, mira, sanó Jesús, sanó a este hombre, Jesús sanó a este hombre! Y contentos, pero más allá de la impresión, ¿qué quedó en esas mentes? ¿Qué quedó? Debía haber venido la reflexión de decir, como los discípulos, ¿quién es este? Que aún el viento y al mar manda ahí, le obedecen. Pero para ellos hubo una gran felicidad y qué bueno, glorificaron a Dios y qué bueno por la sanidad del hombre, pero perdieron de vista algo más importante dentro del corazón de aquel hombre que se había hecho. Había recibido el perdón de sus pecados, cosa que se iba a llevar para la eternidad. En cambio, ese hombre un día tal vez iba a volver a dejar de caminar, pero ahora por la vejez. Cuando Jesús muestra misericordia, no pasa por encima de la verdad. Pero el Señor también declara la verdad y la enseña y la vive sin olvidarse de la misericordia. Las personas son impresionables, las masas se maravillan de cosas portentosas, pero muchas veces no observamos lo más importante. Ese milagro hubiera sido fue una gran oportunidad para que muchos de ellos dijeran, vamos a seguir a este hombre, vamos a confiar en él. Es Dios. Pero vemos que muchos no lo hicieron. Tanto así que una vez buscaron a Jesús después de que les dio de comer, ¿se acuerdan? En la alimentación de los 5,000. ¿Y qué le dijeron al Señor cuando lo vieron del otro lado? Señor, ¿cuándo llegaste acá? ¿Verdad? Como diciendo, vamos a comer otra vez, rico y sabroso. Porque yo creo que el Señor hace los mejores manjares, ¿no? Pero Jesús les dice, ¿ustedes me buscan? No porque vieron las señales, los milagros y creyeron, sino porque comieron el pan y se llenaron. Así puede estar sucediéndonos en este tiempo, hermanos. Anhelamos que Dios intervenga en nuestras vidas, que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos bendiga y que haga esto y que haga aquello en las cosas que pensamos que más necesitamos. Pero en aquellas cosas que realmente necesitamos en nuestra vida, de nuestra condición, de nuestro carácter, de nuestro interior, de nuestra forma de vivir, esas no le estamos dando importancia. Y luego si Dios no nos hace el milagrito, nos vamos decepcionados y empezamos a decepcionarnos aquí adentro de que no, Dios no me contesta mis oraciones. Cuando Dios quiere mostrarnos misericordia sin pasar por su verdad, en las cosas más importantes que necesitamos, en aquello que realmente nos va a hacer cambiar, nos va a hacer nuevas personas, en aquello, amigo, que nos visitas, que te puede dar la vida eterna y el perdón de pecados. Pero hubo algunos que sí lo aprovecharon. Versículo 9. Pasando Jesús de allí donde había hecho ese milagro, vino un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Qué rápido se lee.
Aquí vemos otro acto de misericordia de Jesús. Mateo, ¿cómo se llamaba Mateo? Su otro nombre, Leví. Estaba acercado al banco de los, era un publicano. Los publicanos, cobradores de impuestos, eran de las clases más despreciables y más despreciadas en los tiempos de Jesucristo. Publicanos y pecadores, así se les clasificaba, eran personas consideradas lacra social porque tenían dinero, les iba bien, eran ricos, no tenían sufrimientos, pero lo hacían a costa de cobrar los tributos a sus propios hermanos judíos, los tributos de los romanos, de los conquistadores, prestarse a eso y generalmente cobrar de más. Y no había Procuraduría Federal del... ¿Cómo se llama? No, la otra, la que nos ayuda contra el fisco. La nueva esa, ¿verdad? No había Procuraduría Federal de ayuda al contribuyente, no había nada de eso para defenderlos. Así que si ellos querían cobrar más, cobraban más y se enriquecían a costa de sus hermanos judíos. Y si consideramos que en el norte de Israel, en aquella época, en Galilea, la zona más pobre de Israel en aquel entonces, vemos que la vida de estos cobradores de impuestos era mucho más menospreciada y menospreciable por la ostentación que hacían, por la extorsión que hacían, por la corrupción en la que vivían muchos de ellos, si no era que todos, tanto así que se les relegaba socialmente. Lo menos que se esperaba de alguien como Jesús, lo menos que esperaban los demás de alguien como Jesús, era que llamara a uno de estos hombres a ser ¿qué? Su discípulo, su seguidor. Y lo menos que esperaba uno de estos hombres, lo menos que esperaba uno de estos publicanos era convertirse en que Jesús se fijara en él. Es lo menos. Pero sucedió. Algo pasó en la vida de Mateo durante todo el tiempo previo. Algo sucedió y que Dios obró en su vida durante todo el tiempo previo de conocer a Jesús, porque Jesús anduvo por ahí y él estaba por ahí en un banco cobrando los tributos, enterándose de todo, ahí, ¿verdad? Público, al público, ¿verdad? Algo sucedió todo ese tiempo en su corazón, que a pesar de la posición en la que estaba, cuando vino Jesús y le dijo, sígueme, en todos los evangelios se dice que el Mateo dejó el banco y le siguió. Y uno se pregunta, yo siempre que he leído esta porción, ¿así nada más? ¿Así de rápido? Es que cuando Dios ya va preparando un corazón, hermanos, cuando el Señor ya está obrando en una vida, la persona responde al Señor. Y Mateo dice, se levantó y le siguió.
Y aconteció, dice, versículo 10, por favor, hermanos. Pero sucedió otra cosa. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. ¿La casa de quién? De casa de Mateo. Y no creo que era una casita, ¿eh? Yo creo que vivía en el campanario, en el equivalente del campanario, ¿verdad? En aquella época. Y no todos los que viven allá, ¿verdad?, tienen cola que les pisen, hermanos. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Aclarando, ¿verdad? No digo que todos sean publicanos los que viven allá. Mucha gente ha hecho su fortuna honestamente. Y Dios lo ha permitido, porque no puede tener el hombre nada si no le fuera de arriba. Pero vivía, yo creo que en una casita, ¿verdad?, bastante amplia, como para recibir a tanta gente. Mire, Marcos 2, por favor. Marcos 2. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿en casa de quién? De Mateo. Lean conmigo el 15, por favor, 15 y 16. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos. Pero mire, Mateo invitó a Jesús a su casa y Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y dice que muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Volvamos a Mateo 9, por favor. Dice Mateo 9, 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Tenemos entonces aquí una reacción en cadena. El Señor Jesucristo llama, después de haber mostrado quién era en esa ciudad, llama a uno que no se esperaba que lo llamara, a alguien que no tenía ni siquiera el trasfondo moral para poder ser discípulo de Jesús. Jesús sencillamente ve lo que hay en el corazón de Mateo, de Leví, y lo llama, y Mateo responde tan rápido que nos sorprende. Ya estaba preparado su corazón, un corazón que ya está listo, ya está preparado por Dios, responde rápido, no se queda pensando las cosas. Y el Señor lo llama y después se sienta a la mesa en la casa, no sabemos cuántos días pasaron, con él y muchos publicanos y pecadores. ¿Qué hicieron? ¿Por qué fueron allá con Jesús a la casa de Mateo? ¿Les iba a dar dinero Jesús? ¿Les iba a dar ropa? ¿Les iba a hacer el favor con los de arriba? Dígame, ¿por qué fueron a congregarse con Jesús más publicanos y más pecadores? ¿Qué tenía que darles Jesús? ¿Qué dinero tenía que darles? ¿Qué influencias tenía que darles?
¿Qué conveniencia podían encontrar en ir con Jesucristo, el que no tenía dónde reposar su cabeza? Es que cuando una persona, hermanos, se ha entregado al Señor y los demás lo ven, ese testimonio, ese ejemplo arrastra. Y yo creo que muchos fariseos, muchos publicanos, y pecadores se preguntaron, ¿y ahora Mateo por qué viene con este hombre? ¿Y por qué ya dejó el trabajo y ahora está con este hombre? Vamos a ver qué le dio, qué pasó o qué le enseñó. Aquellos hombres se interesaron tanto y vinieron a la casa. Pero quiero regresarme al llamado. ¿Qué le dijo Jesús a Mateo? Hermanos, ¿no es misericordia eso? ¿No es misericordia? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que Jesús me haya llamado? Ahí está gran parte de nuestro problema por el cual no avanzamos en nuestra vida cristiana. Se nos olvida que ni usted ni yo merecemos que Jesús nos haya dicho, sígueme. Y como lo prediqué en los sermones anteriores, estamos tan contentos con nuestra propia justicia, con nuestras propias obras, nuestros propios logros, estamos inflados con nuestros propios logros, que se nos olvida que ninguno de nosotros merecía ni merece que Jesús nos diga, sígueme. Tus pecados te son perdonados. No lo merecemos. Se nos olvida eso y empezamos a pensar que la vida cristiana merecemos algo y que Dios nos tiene que bendecir y que Dios tiene que hacer esto. Ese es puro orgullo. Y todo va bien ahorita en nuestra vida, y va sobre ruedas, ¿verdad? Y nos alejamos de Dios y nos damos nuestras vacaciones de la iglesia y del servicio. No, pues yo estoy bien. Por eso dice el Antiguo Testamento de los israelitas, crié hijos, dice Dios, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y todo empieza con esa actitud. Mateo se vio a sí mismo en ese momento y dijo, pues ¿quién soy yo? Que el Señor me está llamando, pues ahí voy, yo lo sigo. El Señor le está mostrando misericordia, tanta misericordia que después vinieron un grupo de fariseos y de fariseos y escribas a decirle a los discípulos de Jesús, ¿qué es esto? Así, pero bien escandalizados. ¿Qué es esto que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Se jalaban los pelos. ¿Cómo es posible que está comiendo con esta chusma? Sí, porque ellos estaban bien envanecidos en su propia justicia. Pensaban que estaban en otro nivel. El Señor ha tenido tanta misericordia de nosotros, hermanos, que a pesar de lo que somos, nos ha llamado a seguirle. ¿Sabe qué significa esta palabra? Sígueme. No es sígueme cada domingo. No es abre tu Biblia una vez a la semana. Sígueme, viene del griego akoluteo, y akoluteo significa ser un seguidor, un compañero, estar en el mismo camino. ¿Sí? Estar en el mismo camino que el maestro. Si estás en el mismo camino,
Tu vida es así, como lo ilustró el hermano. Vas atrás del Maestro. Y donde Él se detiene, tú te detienes. Y esperas a que Él se mueva. Pero ¿cuántas veces estamos en nuestro propio camino? No somos compañeros de Jesús, no estamos ahí, atrás de Él, en el mismo camino de Él, siguiéndolo. Estamos allá y de pronto nos acordamos, ahora sí, Señor, sí te sigo. Y nos damos nuestras paseadas por el mundo, por el pecado, por la vanidad, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Por allá haciendo dinero, por allá con amigos que no nos convienen y después algo malo pasa y ahora sí, Señor, ya te sigo. Ahí está el gran problema. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros al decirnos, sígueme. ¿Y ustedes creen que Jesús iba a hacerle daño a ese hombre publicano? No, le hizo tanto bien que atrajo a otros publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa juntamente con él y que estaban ahí interesados. El Señor tuvo misericordia de este hombre y esa misericordia atrajo a otros, porque este hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué la gente que está cerca de nosotros no sigue a Jesús? No se interesa en seguir a Jesús. Pues porque no nos ve a nosotros verdaderamente interesados en seguir a Jesús. De otra manera, dirían, diferente. O solo seguimos a Jesús cuando vamos por un camino fácil. Me faltó llevarlo por las escaleras. Me faltó sacar al hermano por allá afuera. Porque a veces seguir a Jesús no es fácil. Y el Señor nos lleva a decisiones importantes y el Señor y su palabra nos lleva a determinaciones y nos lleva a apartarnos de estas personas y nos lleva incluso a dejar ciertos trabajos que no convienen. El Señor nos lleva a determinaciones para buscarlo más, para atender lo que a Él le interesa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro matrimonio, nuestro servicio a Dios. Nos lleva por allá, pero por ahí ya no queremos andar. Pero este hombre se levanta y le sigue y entonces otros se interesan. Sin embargo, las críticas vienen. Porque hacer esto, seguir a Jesús y mostrar misericordia no es algo común. Dice el 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y todos nosotros decimos, ¿cuál es el problema? Pero el Señor, cuando llegó en aquel tiempo, sus acciones impusieron fueron tremendamente radicales para la religión establecida. Y cuando vieron a Jesús con estos hombres, se escandalizaron. Y entonces, ni siquiera tuvieron el valor de preguntarle a él, ¿verdad? ¿Con quién fueron? Con los discípulos, ¿verdad? Como diciendo, ya dejen de seguirlo, que no ven. Le dice el Señor, les contesta. Leamos la contestación, 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor mostró misericordia de este hombre al llamarle a pesar de lo que era, pero no pasó por encima de la verdad. El hecho de que Jesús
se juntara y se sentara a la mesa con publicanos y pecadores, no significaba que él estaba de acuerdo con la vida de ellos, no significaba que él estaba compartiendo los malos hechos de aquellos, no significaba que Jesucristo estaba de acuerdo, mucho menos alentándolos, mucho menos participando. Lo que significaba es que Jesús quería tener misericordia de ellos y llamarlos ¿a qué? Llamarlos a que dejaran esa vida y se volvieran a Dios. Hermanos, aquellos fariseos no aprendieron lo que significaba Oseas 6:6. Vamos para allá. Oseas 6:6. Ellos lo habían leído en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, muchas veces, pero no habían entendido lo que era ese versículo. Oseas 6:6. Dice desde el 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana. ¿Ya están ahí en Oseas? Después de Daniel. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra. O sea, fíjense, la vida que busca Dios, dice, es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Así eran de inestables los israelitas. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y luego declara, todos juntos por favor, el versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios. Otra vez, hermanos, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios. El Señor había establecido que lo que Él esperaba de nosotros, lo que Él espera de sus seguidores, es que practiquemos la misericordia. Estos religiosos, volvamos a Mateo 9, estos hombres no sabían lo que significaba ellos, y Jesús les da un dicho: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? ¿Y quiénes estaban ahí con Jesús? Puras personas que necesitaban urgentemente el mensaje de arrepentimiento, de salvación. Allí estaban, y Jesús quería mostrarles ¿qué? Misericordia. Allí estaba con ellos, y por eso dejó que se acercaran a ellos. Ellos se acercaran a Él y estaba ahí con ellos. Quería mostrarles misericordia, pero aquellos hombres no lo habían aprendido, y por falta de misericordia, aquellos fariseos religiosos no se juntaban con publicanos y pecadores, no estaban dispuestos a ayudar a esos enfermos espirituales que estaban ahí, con todo y su ropa Givenchy, con todo y su ropa Gobos, con todo y su pompa y sus carros último modelo ahí en la entrada, ¿verdad? Producto de sus tranzas, con todo y eso, el Señor estaba ahí por misericordia a ellos. Sí, tal vez algunos salieron diciendo, no, este maestro de Galilea no era lo que yo esperaba. Este maestro de Galilea, ¿verdad? No tiene ni dónde caerse muerto. Muchos tal vez salieron criticando a Jesús, pero habían llegado a congregarse porque tenían una necesidad, o por lo menos curiosidad espiritual. Y aquellos hombres que conocían la ley, en vez de alegrarse,
criticaron al maestro y el Señor les dice, los sanos, como si ellos también hubieran estado sanos, ¿no? ¿Ustedes creen que los fariseos estaban sanos? Jesús les dijo que estaban llenos de huesos de muertos por dentro. Pero bueno, así se los plantea Jesús. Los sanos no tienen sean médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. El Señor les está recordando que lo que Dios espera de nosotros no son tus sacrificios. No es lo que uno puede hacer, ¿verdad? Como aquellos hombres cumplían con el diezmo, hacían sus sacrificios en los altares, hacían todas las cosas que la ley especificaba, pero dejaban a un lado la misericordia, se llenaban de orgullo porque ya cumplí, yo sí soy, yo sí llego a tiempo, yo sí doy mis diezmos, y se apartaban de los demás y no eran activos en llevar la palabra a esas personas perdidas y darles la oportunidad de que se acercaran a Dios, sino se segregaban de ellos en vez de llevarles la palabra con una vida limpia como la vida de Jesús, de llevarles la palabra y acercarse a ellos con convicciones como las que tenía Jesús, con una vida en orden familiar y acercarse a ellos y llevarles la palabra. ¿Por qué razón? Porque yo soy muy buen cristiano, porque yo estoy en el instituto. Por misericordia, hermanos. El llamado de Jesús a los pecadores es al arrepentimiento, a que dejen su pecado y se vuelvan a Dios, a que dejen sus vicios, se vuelvan a Dios, a que dejen sus malas actitudes y se vuelvan a Dios, a que abandonen su egoísmo y se vuelvan a Dios. Ese es el llamado de Dios a todos los pecadores. Y Jesucristo, ¿por qué fue con esos hombres y les dio el llamado al arrepentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Por misericordia. Una misericordia que no pasa por encima de la verdad. Esos hombres estaban viviendo mal, esos hombres eran bien conocidos. Pero el Señor, por misericordia, va y ahí en la mesa les empieza a llamar al arrepentimiento a esos hombres. Por eso llamó a Mateo, por misericordia, para que Mateo se arrepintiera, y por eso estaba en esa casa rodeado de esos hombres que eran proscritos de la sociedad, para que también se arrepintieran y cambiaran su vida. Por eso se acercó a ellos. Hermanos de la iglesia Betel, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir segregándonos en vez de llevar el evangelio a las personas que lo necesitan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en el mundo recibiendo la influencia del mundo y haciéndonos al mundo, como muchos cristianos ya se dieron al mundo, ya practican lo que el mundo practica? Quieren que en las iglesias se les enseñe a que está bien que tomes, está bien que fumes. Quieren que en las iglesias los pastores ya no prediquen contra el pecado. Quieren que en las iglesias se les enseñe a que no están bien tus malas actitudes. Si te quieres divorciar, adelante. Si te quieres separar, órale. Quieren que se les enseñe lo que quieren oír. Se han dejado influenciar por el mundo y estando en el mundo no son luz al mundo, porque no se quieren arrepentir tampoco. ¿Qué vamos a hacer, hermanos?
Los pastores les daremos un desafío pronto a nuestra iglesia de que juntos vayamos y hagamos misiones el año que entra con la ayuda de Dios. Pero no lo vamos a hacer si no tenemos misericordia, pero una misericordia que no pasa por encima de la verdad. Porque cuando tú le hablas a alguien del arrepentimiento, necesitas decirle la verdad. Y cuando tú vas con un pecador y te acercas a él o dejas que se acerque a ti, no es para que él te influya a ti con su vida. Es para que tú le influyas con tus convicciones. Es para que tú le digas que hay un Dios. Es para que le compartas tu confianza en Él. Es para que le compartas de la palabra. Es para que le hables que hay otra forma de pensar, no la de Él que le han enseñado secularmente. Es para que le hagas ver que hay otro enfoque para el matrimonio, otro enfoque para la educación de los hijos, que hay otro enfoque para la vida, que hay otro enfoque para los negocios. Me acuerdo como un hermano que era banquero, que hablaba del Señor con mucho valor, y cuando le salían los temas, ¿verdad? De que, no, pues que qué mal está el mundo, y qué mal, ¿verdad? Estos políticos, lo que andan haciendo. Él le decía a sus mismos compañeros ahí del banco, así ya ven, de cuello blanco y todo, les decía, el problema es que no hay temor de Dios. Ay, algunos se quedaban así. Y sembraba la palabra con valor, como Jesucristo estuvo ahí con sus discípulos y lo hizo muchas veces, sembrando la palabra, no influyéndose de las malas influencias, sino Él con su vida influyendo a los demás. Y eso es lo que Jesucristo quiso hacer con estos hombres, y por eso estaba por misericordia ahí con ellos, llamándolos al arrepentimiento. ¿Qué has permitido en tu vida? Has permitido que el mundo te influya y por eso ya no eres luz, ya no lo hagas más. Por eso no muestras misericordia, porque no vives en la verdad. O vives en tu verdad de que no, yo soy muy buen cristiano y con este no me junto y con aquel tampoco. Y a estos pobrecitos, ¿verdad? Ay, viven mal, pero pues ya que ellos vivan así. Porque piensas que en tu verdad tú estás muy bien y lo mereces todo de Dios. En vez de ir con misericordia y hacer acercamientos con esas personas y dejarlos que se acerquen a tu vida para que tú, Dios, te use con una vida transformada a influir en sus mentes y sus corazones, porque tú estás entregado primero a Dios, porque tú le has dicho al Señor, sí, te sigo. Sí, quiero ser como tú. Sí, yo voy detrás de ti. Y que los demás vean que yo voy detrás de ti, Señor. Por eso Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías 15, puestos de pie, por favor, para que terminemos ahí. Jeremías 15. Cuando Jeremías estaba sufriendo por decir la verdad, por advertir a su pueblo, cuando Jeremías estaba sufriendo reproches, enojo, por decirle a los demás lo que Dios decía, dice 15:15 de Jeremías, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Después vamos a estudiar cuántas afrentas sufrió Jesús en su ministerio, ¿no les interesaría? ¿Cuántas afrentas? ¿Y cómo las enfrentó? Jeremías le fue también mal por mantenerse en la verdad, dice,
Y dice el 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová. Mire lo que le dice Dios, por favor, juntos. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Otra vez, 20 hermanos, dice. Perdón, el 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti. Hermano, que los incrédulos se conviertan a ti, o sea, que busquen a Dios por tu vida y empiecen a pensar en lo espiritual, en lo eterno, por tu influencia. No te conviertas tú a ellos. Y si lo has hecho, toma la decisión hoy de dejar ese camino y de seguir a Jesucristo y de vivir en la verdad. Y si te interesan esos amigos con los que todavía tomas, fumas, haces malos negocios o dices malas palabras, si te interesan esas personas, conviértete a Dios y ten misericordia de ellos llevándoles el mensaje de arrepentimiento, aunque se enojen. Si realmente quieres tener misericordia de ellos. Si no te interesan, sigue con ellos, sigue viviendo como ellos. Pero si realmente vas a tener misericordia, ya no dejes que te influyan, inflúyelos tú, porque estás siguiendo al Maestro. Por eso dice Filipenses 2, vamos para allá. Filipenses 2. $12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, o sea, sin críticas, ni competencia, ni rivalidad. ¿Para qué? Ahí viene. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, asidos de la palabra de vida. Dios quiere que resplandezcamos como luminares. Pero eso solamente lo vamos a hacer si nos decidimos a seguir al Maestro, a estar detrás de Él. Si nos decidimos a estar en el mismo camino que Él y mostrar misericordia con verdad y verdad con misericordia. Tomemos decisiones, hermanos, el día de hoy y pensemos, ¿cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros a pesar de mi realidad, de mi pasado y de mi presente? ¿Cuánta misericordia
hemos recibido del Señor, cuántas cosas que no merecemos y cuántas personas hay que están viviendo mal, que están lejos de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para llevarles el mensaje? Estamos dejándonos influir por el mundo porque no seguimos al Maestro, nos dejamos influir por la maldad y nosotros no somos ni luz, ni sal, ni buena influencia, al contrario, nos dejamos llevar por la influencia. O estamos convirtiéndonos como los fariseos en un pueblo cerrado que no convive con nadie porque se cree muy santo, muy limpio, no se vaya a contaminar y no vamos al pecador, no dejamos que el pecador se acerque para instruirlo y decirle, pues yo pienso que debemos depender de Dios. Pues yo pienso que la vida íntegra sí vale. Pues yo pienso que el aborto está mal. Pues yo pienso que buscar a Dios es lo mejor, que educar a tus hijos como Dios quiere es lo que debes hacer. Tengamos misericordia de la gente, en vez de vivir como el mundo perdido. Señor, te agradecemos, Padre, tu palabra y gracias por la misericordia que tuviste de aquel paralítico. Gracias por la misericordia que tuviste de aquel publicano. Y gracias porque en ningún momento tú sacrificaste la verdad. Al contrario, perdonaste a uno y llamaste al arrepentimiento a otro. Señor, te pido que en esta tarde pueda haber determinaciones firmes en los corazones para volvernos a ti y si estamos en tu camino para reafirmarnos más y para tener y voltear a ver a los enfermos, de quienes necesitamos tener misericordia, voltear a ver y compartirles del Señor, sobre todo con una vida que es un luminar, una lumbrera, porque te está siguiendo, porque te está buscando. Nosotros no vamos a convencer a nadie, no se trata de que nosotros los convenzamos, se trata de vivir como tú quieres y llevarles el mensaje de arrepentimiento. Y si hay alguien que necesita arrepentirse hoy, Señor, ayúdalo. Así en oración, hermanos, con rostros inclinados, por favor, meditando en todo esto. Habrá alguien entre nosotros que dice, pastor, yo necesito de Jesucristo, yo soy como aquel publicano. Tal vez yo no vivo tan mal como ese publicano, pero sí he pecado contra Dios, he ofendido a Dios y también necesito arrepentirme, necesito acercarme a Jesucristo, el Salvador, el que perdona los pecados. ¿Quieres el perdón de tus pecados y seguir a Jesús? La vida nueva, la vida eterna que Cristo nos ofrece. Sale de tu lugar, ven aquí al frente, aquí te espero abajo para saludarte, pide permiso. Te van a dar permiso, si fuera tu deseo. Pasa aquí al frente si quieres entregarte al Señor de todo corazón.